Hola, mi nombre es Nelson Paulus, soy doctor en Sociología, académico de la Universidad de Santiago de Chile y colaborador del IFIC, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, a quienes agradecemos el marco que nos brinda en esta ocasión para poder conversar con Jorge Guibert sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile. Jorge es académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valparaíso, estudió Sociología y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Chile, ha sido investigador visitante en la UNAM, en México, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y en la Universidad de Stanford, en California. Desde el año 2007 investiga temas de Sociología de la Ciencia y desde el año pasado es parte de la directiva de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología, ESOCITE, y de la Red Chilena de Ciencia y Tecnología. Actualmente trabaja temas de política científica. Jorge, buenos días. Hola. En tu opinión, ¿por qué es importante el debate sobre el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología? Bueno, en general hay un consenso en el mundo político, empresarial, académico y también en muchos movimientos sociales de que Chile necesita hacer un salto hacia otra etapa de desarrollo, y en esa etapa nueva que supuestamente se estaría abriendo, el rol de la ciencia y la tecnología y también de la innovación es muy importante. Hay muchos programas que están duplicados. En general hay que hacer un reordenamiento de los proyectos, los apoyos, las plataformas que permitan el desarrollo de esta área en el país. ¿Qué te parece el proyecto de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología enviado al Congreso en enero de este año? Es un proyecto que era muy necesario, ¿no? Se venía posponiendo desde hacía algún tiempo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, encuentro extraordinario que se haya enviado. Ahora, para enfrentar más directamente tu pregunta, yo diría que hay dos tipos de planos de argumentación. Hay un primer plano de argumentación que es legislativo y un segundo plano que naturalmente tiene que ver con el vínculo entre la ciencia y la sociedad, es decir, el rol socioeconómico, ¿no es cierto?, que Chile le debería asignar a la investigación científica y tecnológica. En el plano legislativo, yo he conversado esto con muchos expertos y una pregunta que muchos en otros países, pero también acá en Chile, me han planteado es: ¿y por qué ustedes tienen una ley que solamente crea un ministerio en vez de antes hacer una ley de ciencia y tecnología? Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, países que tienen una mayor tradición en lo que es la investigación científica y tecnológica, como México, por ejemplo, o como Argentina, por nombrar dos ejemplos cercanos que son comparables, uno se da cuenta que antes de la creación del ministerio, Argentina tuvo su ley de ciencia y tecnología, creo que el 2001, y México también. Bueno, México todavía no tiene un ministerio. Hay otros países que tienen buenas leyes de ciencia y tecnología. Y por lo tanto, esa experiencia de por qué no hay una ley que de alguna forma inspire o le dé un propósito a los organismos y las instituciones que van a hacer funcionar el engranaje, ¿no es cierto?, de las comunidades científicas y su rol vinculante con la sociedad, es algo que llama la atención, ¿no? Además que claramente cuando tú planteas el tema de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pareciera que lo planteas desde una demanda un poco abstracta y quizás burocrática, ¿no? En cambio, te voy a leer rápidamente algunas frases, por ejemplo, de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina. El capítulo 1, ¿no?, dice en el artículo 2, letra A: impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos. Ahí hay dos conceptos muy importantes: el aprovechamiento social y los conocimientos. Es decir, no solamente la ciencia, sino que es el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, me parece muy interesante.
En la ley, ¿no es cierto?, de Costa Rica, en el capítulo 2, artículo 4, dice: velar porque la ciencia y la tecnología estén al servicio de los costarricenses, le provean bienestar y le permitan aumentar el conocimiento de sí mismos, de la naturaleza y de la sociedad. Entonces, eso te ordena mucho, ¿no? Porque efectivamente permite que tú no veas la creación del ministerio como un simple trámite legislativo y como un mecanismo administrativo para gestionar ciertas acciones, sino que te pone de inmediato en el horizonte, es decir, ¿por qué, para qué necesitamos hacer ciencia y tecnología y desarrollar, ¿no es cierto?, a las comunidades científicas en cada uno de los países? Entonces, en ese sentido, hay, digamos, cierta sorpresa, ¿no? Es decir, ¿por qué no existe? Ahora, esto podría resolverse desde cierto punto de vista muy rápido, ¿no? La Ley de Ciencia y Tecnología de la República Argentina es un documento que tiene 9 páginas, ¿no? Se podría adaptar, ¿no? Está muy bien escrito, por ejemplo, ¿no? O se podría hacer algún debate más profundo, pero creo que hay experiencia, ¿no?, que uno podría poner a disposición de, por ejemplo, la comisión que está debatiendo el proyecto. Lo segundo es que hay que hacer un ordenamiento institucional muy importante. Hay muchos programas que están duplicados y que por lo tanto no generan la sinergia que uno esperaría. Lo otro, las becas Chile. No aparece en el proyecto por ninguna parte de qué manera, ¿no es cierto?, el Estado piensa hacer esa inversión. Actualmente las becas Chile son una cuestión extraordinaria, ¿no? Han permitido que se prácticamente duplique la fuerza de trabajo científica en Chile. Sin embargo, esa beca fue básicamente fundada, creada para dar respuesta a necesidades o a demandas individuales, no institucionales, ni tampoco del país. Es decir, más que la beca ser vista, por ejemplo, por muchos de los postulantes, como una oportunidad de integrar un programa de trabajo, ¿no es cierto?, que tiene alguna proyección en alguna institución nacional, fue vista casi como una experiencia de vida, lo cual no es malo, pero naturalmente que el Estado no puede invertir con ese criterio, ¿no? Entonces es muy importante que los resultados de la estadía y la formación en el extranjero de los becarios tengan un retorno muy concreto, ¿ya? Muchos becarios lo han puesto en el debate, ¿no? Es decir, y no es solamente una cuestión mezquina de no tengo trabajo, ¿no? Hay un sentido de futuro, un sentido, si tú quieres, patriótico, muy interesante que está en la discusión de un montón de organizaciones que promueven la ciencia y la tecnología y que precisamente han sido creadas muchas veces por personas que se han ganado las becas Chile, que han hecho sus doctorados acá en Chile o en el extranjero y que después de su doctorado no encuentran, ¿no es cierto?, una oportunidad laboral, ¿no?, adecuada para que desarrollen sus talentos. Entonces eso no es posible. Es muy importante que las becas, ¿no?, tengan un propósito preestablecido, que no sea una cosa de libre demanda, sino que más bien que tenga una orientación, ¿no es cierto?, para un apropiado uso social de ese recurso humano altamente calificado. La tercera y última consideración en toda esta, digamos, discusión, entre comillas, legislativa, ¿no?, que deberían dar quizás los constitucionalistas, o no sé, ¿no?, es que hay ciertas leyes o legislaciones o dispositivos jurídicos, no sé cómo llamar, que podrían complementar de manera muy poderosa el actual proyecto de ley. Hace algún tiempo yo escribí una columna en El Mostrador acerca de la carrera del investigador nacional y fue muy comentada, ¿ya? A mucha gente le gustó, ¿no? Creo que
hay una experiencia en América Latina muy grande respecto de cómo hacer funcionar bien, ¿no es cierto?, una carrera del investigador científico nacional, ¿no? Existe la ley en México, existe la ley en Argentina, y por lo tanto es un mecanismo que bien podría resolver este problema, por ejemplo, que acabamos de conversar respecto de las becas. Tú mandas a la persona, ¿no es cierto?, a estudiar al extranjero o dentro de Chile un programa de doctorado, termina, y él con la producción de su tesis ingresa a la carrera del investigador, al escalafón de inicio, y por lo tanto va adquiriendo, ¿no es cierto?, una expertise, ¿no?, y también una remuneración acorde a su formación. Entonces la carrera del investigador es algo que se podría hacer y podríamos generar un cuerpo legislativo complementario para que efectivamente esto se haga realidad, ¿no? Es muy importante que los investigadores, ¿no es cierto?, tengan un soporte que les permita también hacer ciencia de manera independiente, ¿no? Por lo tanto, ese instrumento yo creo que debería ser considerado. Hay una segunda línea de argumentación, ¿no?, de por qué este proyecto hay que tomarlo muy en serio. Y es el rol, ¿no es cierto?, que la ciencia y la tecnología tiene en el desarrollo socioeconómico del país. Hoy en día, en muchos departamentos, hay gente que ha estudiado en las mejores universidades del mundo y que sí está en condiciones de estar en el conocimiento de punta sobre su área o disciplina. Eso no ocurría en esa época. Eran muy pocas las personas, ¿no? Entonces, claro, hoy en día sí podemos hablar de ciencia, pero la ciencia chilena es muy joven. Y en el relato del proyecto aparece que no, digamos, es un fenómeno gradual que ha ido. La verdad es que es un relato muy inexacto, ¿ya? Y desde ese punto de vista yo diría que hay que puntualizar que realmente estamos ante un fenómeno emergente que es muy explosivo, ¿no?, y que es muy importante y que es un regalo para el país. Es decir, hay una cantidad suficiente de doctores, hay más de 13.000 autores activos en más de 200 áreas de investigación, ¿no? Hay personas que están trabajando en institutos o en centros universitarios con un presupuesto que jamás nadie imaginó hace 20 años atrás. Entonces, realmente hay un potencial enorme. Y cuando uno mira los presupuestos, por ejemplo, en las partidas, digamos, de las leyes de presupuesto de cada año para la ciencia y la tecnología, uno se da cuenta que ese potencial está siendo absoluta y completamente desaprovechado. Porque uno podría hacer muchas más cosas, podría hacer cuestiones más importantes también, ¿no?, si es que hubiera una asignación presupuestaria mayor. Ahora, naturalmente que esto no es solamente un problema de dinero, ¿no? Uno tiene que organizar los recursos con las personas, con los propósitos, ¿ya? Una de las cuestiones más graves, digamos, en toda la discusión es que nosotros como país no tenemos un proyecto o una imagen o una visión de futuro compartida. En los años 90 teníamos una visión compartida. Era bastante rasca, pero bueno, pero era una visión compartida de futuro. Éramos los jaguares de América Latina, ¿no? Y efectivamente durante muchos años nuestro juego, la entretención, fue ocupar el primer lugar de América Latina en casi todo. Pero una vez logrado eso, ¿qué es lo que sigue? Y es por eso que es interesante cuando el proyecto parte diciendo que estamos haciendo esta iniciativa legislativa porque Chile requiere pasar a una segunda etapa, ¿no?, a una nueva etapa de desarrollo. Bueno, pero esa nueva etapa yo creo que está en vías de construcción. Hay muchos relatos que convergen a una cierta idea, pero la visión todavía no está claramente definida, ¿no? Es un panorama aún un poco oscuro, ¿no? Pero hay muchas ideas al respecto de cuál podría ser esta segunda
etapa y esta visión de futuro del país. Entonces, ciencia con propósito. Yo diría que ese es el objetivo principal que debería tener la discusión respecto del rol de la ciencia y la tecnología para Chile, ¿no? Hay muchos instrumentos, mecanismos, dispositivos, formas, modalidades de organizar esto que el proyecto debería tocar, ¿ya? Toca muchas, pero deja también otras fuera. Entonces, esta idea, digamos, de ciencia con propósito es importante